días, consultorio de bolsa con Sergio Ávila de IG. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantados de escucharte. Igualmente a José Lizán, gestor de Cuadriga. ¿Cómo andas, José? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos ambos a una nueva temporada de cierre de mercados en Radio Intereconomía. Volvemos hoy a los consultorios con vosotros en un día histórico. Al final han sido esos 75 puntos básicos. Por fin ha llegado el gran día. BCE cumpliendo con las previsiones, subiendo ese tipo de interés oficial en 3/4 de punto por unanimidad y prometiendo, Sergio, más subidas en las próximas reuniones. Ya se empieza a filtrar a través de las agencias que en octubre podrían ser, dicen oficiales del Eurobanco, otros 75 puntos básicos, pese a que uno de los mensajes que más se ha destacado hoy de Lagarde ha dicho la francesa que eso no iba a ser la norma. ¿Qué cuerpo te ha dejado, Sergio? Bueno, pues subida de tipo de interés que todo el mundo estaba esperando, 75 puntos básicos. Está claro que la inflación en Europa se ha disparado y que el Banco Central Europeo ha tardado mucho en reaccionar. Parece que ahora se quiere poner las pilas, viendo que todos los bancos centrales pues ya habían empezado ese movimiento, ¿no?, de subida de tipos de interés con mayor virulencia que lo que estábamos haciendo aquí en Europa. Y bueno, y ahora es cierto que se empieza a acelerar la subida de tipos cuando empezamos a ver, por otro lado, que por ejemplo el petróleo empieza a perder niveles relevantes, ¿no? Con lo cual me parece en cierta manera asombroso que cuando el petróleo estaba subiendo y realmente estaba marcando expectativas futuras de inflación más altas, pues que no se subían los tipos, y ahora justamente que el petróleo pierde soportes porque ya el trabajo lo han hecho otros bancos centrales, ¿no?, como es la Reserva Federal o como han sido otros bancos centrales como el de Canadá, el Reino Unido, etcétera, ¿no?, que se han adelantado. Pues ahora que la demanda del petróleo se espera que se reduzca, el Banco Central Europeo mete el acelerador, ¿no? Por lo tanto, es un poco como ir a contrapié. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Está claro que la inflación hay que controlarla, no se puede ir de las manos porque luego es muy difícil volver a la senda normal, ¿no?, a la normalización. Así que bueno, pues es lo lógico, ¿no?, que tengamos esa subida de tipos. Y a nivel general el mercado, pues bueno, de momento parece que en cierta manera estaba descontado. Yo creo que estaba ya descontado. Fijaros que desde el 17 de agosto, sobre todo desde el 19 de agosto, empezamos una fase correctiva en los índices norteamericanos que se extendió también a los índices europeos, y ahora pues tenemos ya a la amplitud de mercado muy deteriorada y tenemos indicadores que bueno, pues podrían ser contrarios, ¿no?, a lo que uno podría pensar, que si tenemos subida de tipos agresiva el mercado tiende a caer, y al contrario, pues bueno, quizás ya está bastante descontado, y a partir de ahora lo que veamos es que de momento están aguantando el soporte de los 3.900 puntos en el caso del S&P, que es el 61,8% de FIBO de todo el tramo de subida que teníamos desde el pasado 17 de junio, y mientras aguante ese soporte, pues yo esperaría incluso pensar en más probable que veamos rebotes a que veamos caídas, al menos en el corto plazo. Luego ya habrá que ir viéndolo, ¿no? Pero es cierto también que, por otro lado, hemos pasado de ser muy optimistas, de tener un mercado muy optimista, a mucho pesimismo ahora. Hemos visto cómo en las encuestas, ¿no?, de sentimiento indican que ahora no hay compradores por ningún lado, lo cual eso suele ser bueno, que no haya compradores. Y hemos visto también, justamente por parte de los clientes de IG, que han pasado a ser netamente negativos o netamente cortos desde ayer, lo cual es interesante, ¿no?, porque durante todas las caídas normalmente se suelen ver a los inversores minoristas están netamente largos, lo cual indica que efectivamente lo más probable es que caiga, y al contrario, ahora hemos pasado a netamente cortos, con lo cual pues lo más normal sería pensar en que la probabilidad de rebote pues sea más, o que la tengamos más encima de la mesa. Es cierto que el S&P estamos viendo volatilidad hoy importante, ¿no?, porque hemos llegado a la zona de los 4.011 puntos y desde ahí entra un papelón relevante, y lo estamos viendo entre los 3.942 y los 4.011. Bueno, pues la clave yo creo está en los 4.017, que es donde tenemos la primera resistencia relevante. Si superamos esa zona, pues ya sí que lo más normal sería pensar en positivo. Pero ya digo, falta la confirmación y falta que la amplitud de mercado pues empiece a mejorar definitivamente. Lo tenemos, lo que es el ADN del NICE, lo tenemos en 6,11, lo suyo es que vuelva a recuperar 20. Si lo vuelve a hacer, pues bueno, pues ya sería claro cierre de coberturas, e incluso pues algo de pensar en
en ser un poquito más optimistas, como digo, aunque sea de corto plazo. Eso, mercado americano, sesión volátil, giraba negativo hace unos minutos con ese índice amplio S&P 500, 3.962 puntos, el rango diario en el que se movía que nos recordaba Sergio. José, a ver, BCE, luego vamos enseguida con implicaciones, sobre todo en compañías, sectores de esta medida, que muchas consultas van orientadas en ese sentido, pero leíamos desde las 2:30 reacciones de banca de inversión, informes, títulos estilo tarde y mal, medida histórica pero inefectiva, un gran paso para el BCE pero un pequeño paso contra la inflación, una Christine Lagarde, ¿no?, que en la rueda de prensa ha demostrado que el BCE pues hace un poquito suyo el discurso de la FED y que la prioridad del banco pues es la de domar las subidas de los precios. Parece que caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Hemos estado mirando y marcando de cerca reacciones en los precios de las acciones, ese debilitamiento del euro y el aumento de los rendimientos de la deuda soberana europea. Aquí hemos llegado a ver al italiano a 10 años, pues eso, tender hacia el 4%, que era el nivel en el que se convocó esa reunión de urgencia para abordar la fragmentación de la zona del euro antes del verano. ¿Tú cómo te has quedado? Bueno, yo creo que ha cumplido el guión, ¿no? Al final, nosotros llevamos muchas semanas diciendo que no conocemos ningún banco central del mundo que tenga una divisa depreciándose al ritmo al que lo hacía el euro y con una inflación cercana al doble dígito, del 8, 9, 10% en todas las áreas geográficas que componen la Unión Europea, que no acabe subiendo tipos, ¿no? Al final, un banco central, si sigue la ortodoxia monetaria, no le queda otra que combatir la inflación, anclar las expectativas de inflación a largo plazo, independientemente de que el crecimiento se vea afectado, porque si no, de lo contrario, pues una depreciación en cadena de la divisa, con una inflación desbocada, pues te puede llevar a un escenario macroeconómico devastador para la sociedad, ¿no? Y yo creo que el BCE pues no ha faltado a la cita, tenía un gap enorme con la Reserva Federal, con un diferencial de tipos de interés muy amplio y muy abierto, y yo creo pues que está tratando pues de anclar las expectativas de inflación a largo plazo. Y quizás Lagarde se ha pasado de hockeys, ¿no? Hemos pasado de ir por detrás a decir las 5 próximas reuniones incluso, ¿no?, de subidas de tipos, y que vamos, yo creo que el discurso ha sido hiper hockeys, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues ha cumplido con el guión porque no le quedaba otra, ¿no? Yo creo que Christine Lagarde no tiene ningún interés en subir los tipos para dañar el crecimiento económico en la Unión Europea, pero es que un banco central que, como digo, tiene ese doble efecto, una divisa depreciándose como lo hacía contra todos los pares a nivel mundial, y una inflación que además, no nos olvidemos, todos los commodities van denominados en dólares, y si queremos ver un pico de inflación, las correcciones que ha habido en todos esos commodities y las caídas que ha habido con la depreciación del euro pues se ven disipadas, pues aleja el pico de inflación, ¿no? Así que yo creo que Christine Lagarde no ha faltado a la cita, ¿no? Yo creo que ha hecho lo correcto desde mi punto de vista, que es anclar la expectativa de inflación a medio plazo, volver a coger las riendas de la política monetaria. Empezó muy titubeante, empezó muy dubitativa, muy por detrás de la curva, y yo creo pues que en las últimas 2 reuniones ha dado un aldabonazo encima de la mesa y ha cogido las riendas, ¿no? Y eso al final es positivo desde mi punto de vista, independientemente de que para los mercados, lógicamente, pues no es una buena noticia, ¿no? Porque ahondará el encarecimiento del crédito, pues ahondará la ralentización económica y apretará a familias y empresas en sus pagos mensuales y en todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no quedaba otra, ¿no? Eso es un poco el mensaje. Mucho banco tenemos, por los que nos preguntan ya los oyentes, ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en el 91 533 en 18 51 609 2247 16 a través de esa vía, a través de WhatsApp, pueden participar, interactuar con nosotros mandándonos tanto mensajes escritos como notas de voz. De momento vamos a dejar entidades bancarias, que ahí están esos 75 puntos básicos de subidas de tipos, un regalo, ¿no?, para ellas, incluso si conceden menos crédito, como está demostrado que está ocurriendo. Vemos por aquí mucho Sabadell, BBVA, de nuevo Unicaja, también entidades financieras y aseguradoras europeas. A ver, de Sergio, una general, la teníamos por aquí,
Dice, ante la situación actual, ¿qué recomienda el experto Sergio Ávila, sobre todo en cuanto a posicionarse después de lo que están haciendo los bancos centrales entre Estados Unidos y Europa? Renta variable ahí, ¿cuál ponderarías? Nos preguntan. Bueno, pues siempre Estados Unidos. Pocas veces pondero Europa por encima de Estados Unidos, muy pocas, y además aquí pues hay que decir, ¿no? Estados Unidos lleva el ciclo de subida de tipos más adelantado, con lo cual luego va a tener más capacidad a la hora de que se siente en la recesión clara de poder pues volver a una política monetaria más expansiva, o sea, va a tener pues el abanico abierto más claro. En el caso del Banco Central Europeo, pues vamos con retraso, ahora queremos acelerar todo lo que nos ha hecho antes y por tanto, bueno, pues eso nos va a costar. Además tenemos aquí la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, pues con todo el problema, ¿no?, el gas natural que vamos a tener de cara al invierno, y por lo tanto, bueno, pues está claro que para mí más débil la economía europea que la norteamericana a medio y largo plazo, y por tanto pues yo me plantearía siempre más entrar en Estados Unidos, teniendo en cuenta además que si queremos ser selectivos pues tenemos muchísimos más valores para elegir, y por lo tanto, bueno, pues es más fácil encontrar la fortaleza que uno busca. Así que, sin duda, Estados Unidos por encima de Europa. Eso nos queda claro. A ver, vamos con los bancos. Luego para ti, Sergio, Sabadell, que te la vamos a unir después con Grifols, pero para José Lizán. María, por favor, que me analice, Lizán, las acciones del Banco Santander. Las tengo compradas a 2,95 y las de Caixa, que estas las tengo con un beneficio de un 10% aproximadamente. Santander, que sigue copando y aunando recomendaciones positivas. Hoy leíamos esta mañana por algún lado en la redacción que de empacho. Hacer las malas digestiones de tantas recomendaciones positivas, ¿eso también puede restar también potencial a los valores o no? Bueno, suele ser un mal augurio, ¿no? Porque cuando todo el mundo se pone en el mismo lado, mala cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final aquí hay un tema sectorial, ¿no? Yo creo que si uno se pone en perspectiva, ¿no? Y independientemente de que comprar bancos en el inicio de una recesión o de una posible recesión o de un parón económico, pues es como antinatural, ¿no? Y cuesta, ¿no? Pero si uno hace una reflexión, mira de dónde venimos, dónde estamos y qué está pasando, me gusta hacer esta reflexión, ¿no? Al final llevamos 14 años de bajadas de tipos de interés, de políticas monetarias ultra expansivas y de bancos centrales en contra del negocio bancario, ¿no? Ayudándoles con los LTROs, dándoles dinero muy barato para que sobrevivan, ¿no? Y al final, con esa financiación ultra barata, pues puedan, en un entorno de tipos ultra bajos, puedan hacer algo de carry con los bonos y puedan hacer algo de negocio para sobrevivir y no hundirlos. Pero la realidad es que un banco, por naturaleza, necesita de una política monetaria normalizada y una pendiente de tipos que dé juego, ¿no? Y estamos en un punto de inflexión, ¿no? Llevamos 14 años en el movimiento contrario y de repente los bancos centrales, con la inflación surgiendo, sí que es verdad que la curva está invertida, ¿no? Y hay mucha expectativa de subida de tipos a corto y los tramos largos están invertidos, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que está claro es que los bancos centrales, una vez que normalizan las políticas monetarias ultraexpansivas y salen de la política de tipos cero, volver a ellas, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que no vamos a volver tampoco a un mundo de casi deflación como el que teníamos en el pasado. Entonces, con esto lo que quiero decir es que estamos en un punto de inflexión histórico de 14 años de caída y de contracción del sectorial bancario, y que en algún momento, no sé si va a ser ahora, dentro de 3 meses, dentro de 6, creo que el sectorial bancario va a tener un despertar fuerte, ¿no? Yo creo que hemos tenido un inicio de año positivo, hemos tenido, cuando ha empezado la guerra y con un poco todos los tambores de recesión, pues otros movimientos bajistas, pero le está costando en términos relativos, no lo está haciendo mal el sectorial bancario, y creo que no perdamos de perspectiva ese mensaje, ¿no? Que estamos en un punto de inflexión en la política monetaria, que lo que hemos visto en el pasado de tipos cero o negativos, yo creo que es cosa del pasado, como digo, y a partir de ahora toca construir para el sectorial bancario, ¿no? Yo creo que va a compensar muchísimo la mejora en margen de intereses, las posibles entradas en mora, ralentización en comisiones, pues peor comportamiento de la cartera de renta fija y esas cosas. Yo creo que es tan masiva la mejora de la cuenta de resultados por un Euribor como está, que creo que va a compensar a todas luces pues todo lo que digo, ¿no? Además, los bancos han sido muy restrictivos en el crédito, han exigido muchísimas garantías, han sido muy selectivos, no se da un crédito promotor,
a las familias se les exige una calidad crediticia enorme para darles o concederles una hipoteca. No sé, creo que la calidad del crédito concedido es mucho mayor de lo que lo era en el pasado y tiene muchas provisiones de la época del COVID también. No sé, creo que hay muchos factores positivos y yo sigo pensando que es un sector que tarde o temprano saldrá al alza, sobre todo los bancos hipotecarios y los bancos muy ligados al retail. Creo que es y lo hemos visto hoy, ¿no? En cuanto suben tipos, Sabadell al alza, Bankinter al alza, CaixaBank al alza, Unicaja al alza. Por eso creo que mejor esos nombres casi que los bancos tipo Santander o BBV, que creo que les va a penalizar no tener una fuerte exposición como tienen esos bancos a la parte retail, ¿no? Aunque tengan mucha exposición, pero también tienen banca de inversión, banca corporativa, y creo que ahí se puede sufrir más, ¿no? Así que yo me centraría más en Sabadell, Bankinter, Unicaja, CaixaBank, que en Santander o BBVA, desde luego. Esos son precisamente los que han liderado las subidas, por encima del 6 en Bankinter, en CaixaBank, también en Sabadell 5,6% en los 71 céntimos. Aquí pistas técnicas te piden, Sergio, hola, tengo comprada Sabadell, me gustaría saber cuáles son sus próximas resistencias y cómo las ve, Sergio, para que las supere el valor. Bien, pues mira, justamente hoy está atacando un nivel clave que es la media a largo plazo. A nivel técnico, ¿no? Si nos vamos a esa idea, es relevante, ¿no? Que además está rompiendo la primera resistencia que teníamos de corto plazo en la zona de los 0,70. Lo estamos haciendo con un triángulo alcista, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto lo que nos indica es que a corto plazo pues seguimos pensando, o se puede seguir pensando, que hay proyección de subida. Ya ha sentado muy bien efectivamente la noticia y por supuesto, bueno, pues a partir de aquí tendríamos zonas a vigilar. El 0,7457 sería la primera zona de resistencia, que era más o menos zona de soporte anterior. El día 13 de junio ahí nos dejó un mínimo entre dos máximos, que luego lo terminó perdiendo, indicando, ¿no?, que íbamos a entrar en una fase correctiva. Y ahora pues tendríamos zonas a vigilar, en primer lugar esos 0,7457 y la proyección que nos marca el triángulo, que nos está dejando al romperlo por la parte superior hacia la zona de los 0,80, 0,8, 0,4. Por ahí pasaría una directriz que une los máximos decrecientes un poquito más arriba desde el pasado 11 de febrero. Y bueno, pues tenemos una especie de triángulo, un rango lateral muy volátil, ¿no?, con mucha volatilidad ya desde hace muchísimo tiempo, desde julio de 2021. Y bueno, pues ahora parece que estamos en la parte baja de ese rango y que estamos intentando rebotar. Con lo cual, objetivos, yo creo que lo más probable, viendo el movimiento que está haciendo, es que al menos vaya a buscar los 0,804. Esa sería la referencia, al menos de corto plazo. Y luego ya si a partir de ahí fuese capaz en el futuro de superar los 0,83, entonces sí que ya podríamos proyectar mayores subidas. Pero bueno, esa sería la referencia a vigilar. A las que también tenemos en las consultas, 609-224716, llamadas también en espera, 91-533-1851. Ahora en unos minutitos vamos con ella. Ya saben que nada, en breve hacemos una pausita, actualizamos mercado y ya estaremos hasta las 7 con nuestros expertos, con Sergio Ávila y José Lizán, gestor de Cuadriga. Nos preguntaban por Inditex, ahora vamos a escuchar a continuación un audio, protagonista del sector retail, ahora le pasamos revista, pero antes punto de vista a renovables. Ayer dieron mucho de sí en bolsa, reacción a tu juicio, José, fue la lógica, y luego cómo se podría aprovechar y en qué valores, nos preguntan, verías mejor entrar a estas alturas de la película. Compañías del IBEX de renovables, ¿cuáles os decantáis? Y luego en particular Soltec, que también nos pregunta, pero esta ya luego la dejamos para un ratito. Reacción a todo lo que puede venir mañana de Bruselas en cuanto a renovables y utilities, visión general, y luego todo eso aplicado a compañías en concreto, ¿cómo lo manejamos, José? Bueno, yo creo que la reacción de ayer fue lógica si se confirma que es verdad, ¿no? O sea, al final, si se confirma que el CAP son 200 euros megavatio y que encima esa orden prevalece sobre la de los gobiernos nacionales, pues para las compañías españolas no deja de ser una noticia más que acretiva, ¿no?, que genera valor para el accionista, porque al final es más benévola que la que tiene impuesta el gobierno aquí, ¿no? Así que bueno, yo creo que
como digo, está pendiente todo, ¿no? Al final, lo que está claro, los gobiernos tienen un doble objetivo. Por un lado, tienen que contentar al contribuyente y contentar a su votante haciendo algún tipo de paliativo al dolor que supone la factura eléctrica, y es lógico que se intervengan. El sistema marginalista estaba diseñado para un escenario en el que el suministro de gas no era un problema, y porque fundamentalmente los ciclos combinados y todo lo que era la quema de combustibles fósiles, que son las energías más caras y las de último recurso, son las que marcaban el precio solo cuando se activaban. Se trataba de no tenerlos activados y solo entraban cuando el pico de consumo era muy alto, y ese sistema, pues evidentemente con la situación actual no funciona para fijar precios, ¿no? Y van a cambiar el modelo y van a poner una serie de caps. Mientras el riesgo regulatorio esté, pues yo creo que vamos a tener volatilidad en el sector, pero creemos que al final tampoco pueden cercenar la rentabilidad de los proyectos, porque es la solución a largo plazo del problema europeo, ¿no? Se tiene que invertir en energías renovables, se tiene que invertir en solar, en eólica, en hidrógeno y en todo tipo de energías alternativas para no depender precisamente del gas, ¿no? Entonces nosotros pensamos que buscarán una solución que palie algo al consumidor, pero que no dañe la inversión, ¿no? Y probablemente salgan más perjudicadas pues la hidráulica y la nuclear, que está más que amortizada, y no tanto la parte de renovables. Al menos eso es lo que tendría la lógica, ¿no? Y por eso nosotros estamos sobre todo posicionados en la parte de renovables, ¿no? Creo que es donde se tiene menos riesgo regulatorio y donde creemos que tiene más sentido estar a medio plazo, porque es donde está la solución al problema estructural que tiene Europa, ¿no? Y creemos que si hay riesgo, pues las que tengan más presencia en hidráulico y en nuclear tienen más riesgo a que se les meta mano ahí para abaratar el coste de la factura. Como digo, están muy amortizadas tanto las plantas nucleares como los saltos de agua, y todo el tema hidráulico viene de políticas de inversión del último siglo, ¿no? Entonces yo creo que de haber riesgo regulatorio hay más ahí. Entonces yo me centraría pues en los Solaria, Grenergy, Ecoener, OPDE, pues todos estos grupos que tenemos que son pure players renovable, y que muchos tienen PPAs firmados en sus carteras, con lo cual no dependen del precio del pool ni del merchant, y que estamos más protegidos del riesgo regulatorio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que estar, desde luego. Una renovable del continuo, Sergio. Soltec, hoy más 5%, 5 euros con 37. Por un lado, Paco, desde Madrid, si es buen momento para comprar Soltec antes de que presente los resultados. Lo hace la compañía en breve. Y de Soltec también preguntaba Lucas, desde Extremadura. Por cierto, felicidades a todos los oyentes, que hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. También una entrada para largos en Soltec. ¿La verías bien, con buenos ojos? Sí, mira, justamente, además, te comento, ¿no? Lo que es el sector utilities a mí es el que más me gusta, de los que más me gusta en estos momentos, a pesar, ¿no?, de la subida de tipos de interés. Pues tenemos esa crisis energética y por lo tanto, bueno, pues lo están haciendo muy bien a nivel general, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en el caso de Soltec, lo que hemos visto recientemente fue, a nivel técnico, ¿no?, una ruptura de un canal bajista clarísimo que venía ya guiando los precios desde el 6 de abril de 2021. Eso fue justamente el día 8 de agosto, el lunes, al romper la zona de los 4,86, nos rompía ese canal bajista. Luego pues dilató un poquito más hasta la zona de los 5,73 y hemos visto una fase correctiva de corto plazo que la ha llevado hasta los mínimos de 4,90, o sea que se ha quedado por encima de justamente esa ruptura, como actuando como soporte relevante, ¿no? A partir de ahí, además, bueno, pues podemos decir que ese soporte, esa parada donde se ha frenado, ha sido el 38,2% de Fibonacci de todo el último tramo de subida, que fue desde el 14 de junio, y a partir de aquí, bueno, pues lo más normal sería pensar en una vuelta a los máximos, hasta los 5,74, y en caso de romper esos 5,74 podríamos incluso proyectar pues un nuevo segundo impulso alcista hacia la zona de los 6,98-7 euros. Por lo tanto, sí, me parece un buen punto. El soporte lo tenemos muy cerquita, 4,84. A nivel porcentual no es tan cerca, pero bueno, no está mal, y lo que es el ratio de rentabilidad-riesgo pues me parece bueno, con lo cual, bueno, sí que me parece un valor en el que se pueda uno meter. 5,40. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, esas caídas siguen en bolsa americana. S&P 500 a menos 0,12, Dow retrocede 40 puntitos, un 0,13, Nasdaq a menos 0,4, el 100, su lectura en tiempo real, 12.207 puntos. Seguimos jugando en el mercado nacional. A ver, un oyente
Decía que no podía ir el consultorio en un día tan importante, pero bueno, que estaré pendiente cuando lo colguéis en las plataformas. Ahí lo pueden ver tanto en iVoox como en nuestra web. Preguntaba por Inditex, así que sumamos esta consulta a otra nota de voz sobre la textil que nos ha llegado al WhatsApp. Buenas tardes, soy María y llamo desde Bilbao y quisiera preguntar por las acciones de Inditex, ¿qué le parece para comprar? Gracias. José, hoy han sufrido todas las retail minoristas esas advertencias, advertencias sobre todo por la inflación y lo que manda a tomar medidas sobre la orientación del negocio que hacía la matriz en Reino Unido de Primark. Ha habido caídas, el stocks retail ha sido de los peores en el día y ahí está Inditex, al que le falta pues menos de una semana para conocer sus resultados. Últimos días, desde luego que de capa caída. Finalmente ha terminado la compañía con pérdidas del 1,17%, 21,19%. ¿Jugamos la baza de unos resultados que pueden sorprender o mejor esperar? Yo recuerdo antes del verano que hablábamos un poco de Inditex cuando se fue a la zona de 20 euros. Yo comentaba que mi estrategia era un rebote de la zona de 24, más o menos. Que había roto y había perforado un retestado de esa línea. Y de ahí creía que no lo superaría, que se giraría. Luego, allí por la primavera, pues que era la zona de 16 euros a largo plazo, ¿no? Estamos acostumbrados a una tasa fundamental. José, perdona, no te estarás moviendo, que te perdemos. No me estoy moviendo. ¿Me escucháis? A ver ahora, seguimos y si no lo volvemos a intentar. Continúa, porfa. Bueno, pues comentaba eso, ¿no? Que esperaba un rebote desde la zona de 20 a la zona de 24, de hecho superó mis expectativas hasta la zona de 26, pero bueno, al final lo que hizo es un retesteo de su línea de tendencia alcista de largo plazo. Y yo comentaba que mi objetivo a medio y largo plazo era una corrección hasta la zona de 16, ¿no? Yo creo que se está cumpliendo, ¿no? Al final ha ido hacia la zona de 24-25, ha rechazado claramente esa zona y rápidamente se ha acelerado a la baja. Hoy hemos visto profit warnings en el sector. Yo creo que esta campaña de resultados va a ser muy buena, va a ser un trimestral muy fuerte, pero lo que no tengo tan claro es los márgenes, ¿no? Que es donde hoy pues un competidor claramente ha dicho que estaba pinchando por costes, ¿no? Que es verdad que Inditex suele ser una compañía con una capacidad de transmitir al precio final de venta y de apretar a sus proveedores mucho y que probablemente la erosión en márgenes sea menor, y creo que muy probablemente lo capee mejor, ¿no? Y para lo mejor en esta publicación del trimestral pues tiene un trading al alza, ¿no? Pero yo creo que yo no cambio mi escenario. Yo creo que al final la prima de calidad que tenía la compañía cuando cotizaba históricamente con una prima del 20-25% sobre sus competidores, eso el mercado ha dejado de dárselo, de otorgárselo. Es una compañía mucho más madura y es una compañía en la que el gobierno corporativo, pues con el nombramiento de familiares en el consejo, ha sentado muy negativamente, ¿no? Yo creo que esa prima de calidad con la que siempre cotizaba, el mercado ya se la ha quitado. Si a eso le unimos un mercado pues con malas perspectivas a medio plazo, con problemas de costes de distribución, de costes de aprovisionamiento, de materias primas, pues probablemente tenga ese movimiento correctivo. Además lleva un movimiento de 6-7 años lateral en una banda muy amplia, pero es un movimiento de distribución y creo que por desgracia pues probablemente sea capaz de perder la zona de 20 y con un objetivo de la zona de 16, que creo que será una gran oportunidad histórica de subirse a un valor de muchísima calidad, ¿no? Pero creo que ese es mi escenario central y que lo mantengo, ¿no? Y creo que lo está cumpliendo. Y quizás en el trimestral pues tengamos un rebotillo de corto plazo, pero aprovecharía más para salirme que para otra cosa, porque creo que a medio plazo acabará yendo a ese objetivo que es la línea de tendencia de verdad de largo plazo desde el año 2004, que pasa por la zona de 16 euros más o menos, y creo que ahí es un poco el objetivo de medio plazo, al menos el que yo tengo. A ver, miramos gráficos y ya cruzamos fronteras. Pedro de Barcelona, ¿me pueden analizar dos acciones? Sergio anota, a ver, una es Danone, el ticker es Dano, la compañía de alimentación, fabricante de yogures, y luego Merck, MRK, soportes y resistencias, las tengo compradas las dos desde hace un par de días, alimentación y farmacia. ¿Cómo están? ¿En forma?
Venga, vamos allá. Empezamos por Danone. Danone está en tendencia lateral, un rango lateral bajista, más bien. Es cierto que, bueno, pues estamos ahora en una zona de soporte, la zona de los 49,88. Y bueno, pues la clave está en que no veamos ningún cierre diario por debajo de esos niveles, ¿no? Porque sería la confirmación de romper el lateral y, por tanto, pues de pensar en que podríamos proyectar a la baja. Pero mientras no lo pierda, bueno, pues hay posibilidades de que pueda rebotar desde aquí. En el caso de rebote, zona de salida podría ser la zona de los 52,72, más o menos, que es por donde pasa a medio y largo plazo. Yo aquí no le veo con demasiado buen aspecto, ¿no? A nivel técnico. Si nos fijamos en gráficos mensuales, pues estamos tendencia bajista desde octubre de 2019 está generando esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, aunque bueno, los mínimos es cierto que, como decimos, no bastante lateral. A nivel semanal, pues también estamos más cerca de los mínimos anuales que de los máximos, y por tanto, bueno, pues un movimiento que no nos dice nada, ¿no? Ni fu ni fa. Lo único que haría es el mínimo de hoy, pues ese sería el soporte, mientras aguante y no cierre por debajo de esa zona de los 49,88, pues se puede aguantar buscando un mínimo rebote, ¿no? Pero más allá de eso, no haría nada más, ¿no? No me posicionaría ahora y tampoco añadiría más a cartera, ni mucho menos. Y luego la otra es Merck & Company, MRK, el ticker. Es la americana, ¿verdad? Sí. Sí, compañía del sector, compañía americana, efectivamente, farmacéutica. Y bueno, pues ¿qué estamos viendo aquí también? En Merck, pues estamos viendo un rango lateral dentro de una tendencia alcista. La tendencia es fuerte, o ha venido siendo fuerte a nivel general. Pues bueno, ya esto iba subiendo casi sin parar desde marzo de 2009, ¿no? Con descansos, es cierto que ha tenido descansos, pero la tendencia es claramente alcista en gráfico mensual, lo podemos ver. Lo único que en el corto plazo pues está consolidando, lateralizando. El soporte clave está en la zona de los 83,05, importante que no lo pierda. Y bueno, pues sería también relevante ver una recuperación de los 90,50 antes de pensar en añadir más. Yo en este caso la mantendría siempre y cuando no pierda 83,05. Esa sería la idea. Volvemos a España. Telefónica, José. Buenas tardes. ¿Me podrían dar soporte y resistencia de Telefónica? Y luego, ¿por qué y a qué se deben las caídas que está experimentando desde mediados de agosto? Hace poquito, antes del verano, sobre los 5 y ahora no llega a los 4. Pues sí, rechazó justo su línea de tendencia bajista de largo plazo, ¿no? En la zona de 5, 3 o 4 intentos en superarlo y no pudo, y rápidamente se ha vuelto para atrás. Yo creo que es un tema social. Al final, todas las telecoms en general han tenido un comportamiento durante el verano muy negativo, y no solo las europeas, también las americanas, los AT&T de turno, Verizon, han tenido un comportamiento duro, negocios apalancados, y yo me imagino que la excusa o lo que está pesando pues es el elevado endeudamiento del sector, ¿no? En un entorno de endurecimiento de tipo. Sí que es verdad que las deudas las tienen con unos vencimientos muy muy largos, y la patada a la lata se le dio hasta muy adelante, ¿no? Y sí que es verdad que también Telefónica se endeudado mucho el grupo, ¿no? Bueno, yo creo que probablemente está dando una oportunidad. Yo creo que es una compañía que está haciendo el peso mexicano en favor y no en contra como tiempo atrás, sobre todo el real brasileño, que los fundamentales de la economía brasileña están en una clara mejora en un entorno de materias primas alza, y el último PIB no ha sido positivo. Y creo que probablemente el mercado esté descontando pues que la caída del consumo, y en un entorno de recesión la gente va a mirar, o va a tener que, en un entorno en el que factura de la luz, de la calefacción, de la gasolina del coche, pues que te aprieta, pues que la gente empiece a bajar el consumo telefónico, a coger packs pues menos premium y bajando a niveles más bajos, ¿no? Que eso afecta a tus ARPUs y a tus beneficios futuros, ¿no? Pero yo creo que eso está más que descontado con €1 de pérdida recientemente, ¿no? Así que sí que me parece una oportunidad, porque creo que la compañía pues probablemente intente otra vez volver hacia la zona de 4,5, 4,60. Bueno, creo que es un tema sectorial, igual que el sector farma lleva un mes y medio muy muy malo, pues creo que el sector telecom también ha tenido un mes muy muy malo, ¿no? Y creo que Telefónica ha sido ajena, y como digo, se han juntado una serie de factores, ¿no? Pero bueno, yo creo que está más una oportunidad a nivel fundamental
en estos precios que otra cosa, porque creo que está muy muy barata y creo que pues esa erosión en negocio probablemente se vea más que compensada por la mejora de los otros factores como es la divisa o la economía brasileña en expansión. Miramos el gráfico de otro de los mejores valores del día, consulta que teníamos también en WhatsApp. Sergio, Grifols, 3,9%, 11 euros con 87. Ayer comentábamos a estas horas esa alianza para suministrar plasma, ¿no?, a Canadá. Bueno, ¿cuándo va a empezar a dejar de desangrarse en el mercado y desde el punto de vista del CHAR, resistencias y posibilidad de superarlas? Bueno, pues es cierto que tenemos un rebote potente hoy, pero lo que está claro es que todavía el gráfico no nos está mostrando que haya que posicionarse en Grifols, ¿no? Todavía sigue estando claramente en tendencia bajista. Tenemos un canal que une los máximos y mínimos decrecientes desde el pasado 27 de junio. La resistencia estaría en superar la zona de los 12,64. Si rompe esa zona, podría ser el primer síntoma de mejoría de corto plazo, que podría llevarle hacia la zona de los 14,28, pero la tendencia es bajista en todos los plazos, corto, medio y largo plazo. Con lo cual, es cierto también que se ha parado en la zona de los 11,20, que fue un mínimo que nos dejó en junio de 2013. Es un primer soporte relevante. Ya veremos si forma suelo. De momento no podemos anticiparnos, ¿no? No podemos saber si el suelo lo va a formar aquí o no, hasta que no lo veamos. Por lo tanto, bueno, pues yo me esperaría, como digo, hasta que al menos rompa los 12,64, y a partir de ahí, si lo hiciera, sería un movimiento más táctico que estratégico, o sea, más de corto plazo, buscando rebotes que estratégicos, y luego ya pues habrá que ir viendo, porque tiene demasiados obstáculos por el camino que superar y para volver a tener una tendencia claramente definida al alza, ¿no? Así que, bueno, pues precaución, yo sería bastante precavido. Eso sobre Grifols, y a ver qué sale hoy en la pizarra. La pizarra. José, cuéntanos y también, si puedes, así cambios que hayas hecho en cartera. Bueno, pues yo recuerdo antes del verano que hablábamos un poco de jugar un rebote durante el verano, ¿no? Porque probablemente con la caída de commodities viéramos un poco de estabilidad en las expectativas de inflación a medio plazo. Yo creo que el pico de inflación en Estados Unidos sí que lo hemos visto, en Europa no lo tengo tan claro, pero en Estados Unidos sí que creo que vamos a tener un otoño en el que se vea una fuerte caída o una moderación de las tasas de inflación. Y sí que es verdad que salió, hemos bajado bastante el peso al salir el rebote, y ahora mantenemos una cartera muy centrada pues en utilities, en banca y algo de lujo, y mucho más selectivos, ¿no? Con un peso más neutro, con un 50% de exposición. Lo que sí que hemos incorporado a lo largo del verano ha sido otra vez el sector de uranio y mineras de uranio. Creemos que ha acabado la fase correctiva, y esa va a ser mi recomendación, ¿no? Mi pizarra de esta semana, en la parte de compañías como NextGen, como Denison Mines o como Cameco. Creemos que todo el tema nuclear se va a reactivar sí o sí a medio plazo, y se está reactivando ya, pero creemos que va a ser una realidad. Y el gráfico pinta bien, ¿no? Así que son compañías muy volátiles, no aptas para todos los corazones ni para todos los estómagos, porque se mueven de 8 en 8, ¿no? Pero sí que creemos que después de una fase correctiva en un movimiento lateral, creemos que saldrán al alza. Así que ahí va un poco por ser un poco exótico y salirnos de lo habitual, Denison Mines, NextGen y Cameco. Cameco, sí, me acuerdo que nos preguntaron en agosto también sobre ella. En la tuya, en tu pizarra, Sergio, adelante. Bueno, pues yo me sigo fijando en el sector utilities, que es el sector más fuerte que veo ahora mismo en el mercado. Dentro del sector utilities, bueno, pues podríamos directamente posicionarnos sobre el ETF y así estaríamos diversificados dentro del mismo sector. Pero bueno, si quisiéramos a nivel individual, podríamos ver compañías como Sempra Energy, que ha activado un posible objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 191, está cotizando 173.35, por lo tanto podría tener recorrido. El ETF sería el SXLU, el SPDR Utilities Select Sector, que podríamos directamente meternos ahí. Y bueno, luego compañías, pues dentro de ese sector pues también está Shell, tenemos Duke Energy, Nestera. Bueno, pues hacer una selección dentro de ese sector, que yo creo que ahora mismo sigue siendo el más fuerte. Y me parece interesante lo que han hecho los bancos hoy,
como hemos comentado, ¿no? A corto plazo, pues Bankinter, Sabadell, CaixaBank, pues también mejorando mucho y por lo tanto, bueno, pues también pueden ser oportunidades de corto plazo para añadir a la cartera. Completitos a todos vuestros comentarios y análisis, agradecidos quedamos por ello. Sergio Ávila de IG y José Lizán, gestor de Quadriga. Un placer, como siempre. Cuidaros, pasar buena tarde de jueves. Un abrazo. Igualmente a todos. Adiós.